va a ser la que va a estar así subiendo flyer, agitando en las redes, así que déjenle como el sorteo también. Que tenemos este mes en las redes. También tenemos el sorteo de Memoria de Buenos Aires, que no se lo pierdan, que está buenísimo. Bueno, nos tenemos que ir porque nos echan. Chau. Nos vemos con fuegos artificiales y su impacto en los ecosistemas. Chau, chau. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Buenos días, acá estamos en Sin Diarios, un Sin Diarios de muy diciembre, un Sin Diarios con amigos, con amigas, con oyentes, se nos pueden contar cómo se sienten al 11 3200 0530, porque está subvaluada, ahí está la emocionalidad. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, el señor conductor, mejor vicepresidente varón de la República Argentina, se tomó unos días, así que le mandamos un beso y un abrazo enorme, pero tenemos al mejor igual acá, a mi izquierda, por no podía ser de otra manera, el señor Sebastián Rinconet Fernández. Buenos días, ¿cómo le va, estimadísimo? Me va muy bien porque estoy junto a la doctora Salvo, así qué que bien, no se puede, qué alegría. No te puede ir mal. Me encanta ese nivel de obsecuencia, sabelo. He llegado hasta acá sin ningún talento.
Sin ninguna gracia, apostando toda la obsecuencia, así que perfecto. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué semana, estimado? Bueno, va a ser, como decía, va a ser un programa muy de diciembre, un programa... Tengo 2 rémoras. Sí. Una rémora al 2023, donde Sí. a esta altura creo que ya... No, el 23 de diciembre ya estábamos debatiendo el decreto de necesidad de urgencia 70/23, un andamiaje jurídico propicio para este modelo político económico que ya tiene sus avances. Y otra rémora que no es tan feliz, tampoco lo fue la del 2023, con un 118% de evaluación, pero con aquel 2001, ¿no? Sí. Yo no veo un clima social de aquella época, sí, pero los indicadores económicos lo son. Sí, sí. Los indicadores económicos son catastróficos. El equipo económico de machitos alfa son todos varoncitos, ¿viste? Que no hay... Sí. Las minas Yo no digo entienden. eso, qué bueno que lo digas vos, porque ya no. me dicen de todo. Las minas no entienden de No, no economía, entendemos. de economía, así que ahí lo tenemos al Toto Caputo, el tímbero con la nuestra. Que sí entiende cómo quebrar un país. Entienden perfectamente y están siguen en el viaje egresados, se golpean el pecho, se felicitan entre ellos, es masterclass, uno dice una boludez y el otro salta, masterclass, genio total, mejor ministro de economía de la galaxia. Ya lo hemos vivido. Ya Así vivimos es. los señores mayores como yo hemos vivido lo mismo con el equipo de Martínez de Oz, los chicos lindos, Klein, Christian Claro. Zimmerman, era lo mismo. Ustedes no entienden nada, son unos, se quedaron en 45, etc. Malditos Lo vimos con sudacas. Macri, así que lo estamos viviendo y creo que, digamos, la realidad también juega, con lo cual ya estamos viendo las consecuencias de este modelo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que cuando defendés un modelo que aplaude el 0,1% más rico del país, bueno, es fácil invisibilizar Totalmente. las consecuencias. Lo que es imposible es evitarlas. Entonces, no te las mencionan, no aparecen, pero los índices son desastrosos. Bueno, vamos a ver cómo sigue y lo que nos tiene que importar es, de este lado de la grieta, qué es lo que hacemos de este lado. Yo creo que sí, vamos a repasar un poco la efemérides de esta semana. Se cumplió un aniversario más del Día de los Derechos Humanos. Sí. Hubo un gran acto. Me parece que hay hoy un gran faro. El punto es que muchos y muchas de este lado tal vez no lo crean a esta altura, ¿no? Compren algo de esa vetustez que nos vende la derecha respecto de nuestro propio discurso, pero la verdad que esto se está transformando jurídicamente y por eso yo hago hincapié en algo que también Artemio remarca, o remarcamos ambos, estamos de acuerdo en eso, que la economía y el derecho de algún modo es una estructura que sirve para la dominación y que casi siempre a lo largo de la historia y hoy cuantitativamente también está siendo cooptada por esta estatalidad. Entonces cada vez que digan ¿para qué hablamos si esta ley no sirve y este programa no, amigos? El mismísimo poder real, que tiene mucho más poder que nosotros, todavía sigue eligiendo cooptar esas estructuras. Claro. Así que cuidado con eso. Pero digo, entró un proyecto de ley que ya había entrado en el mes de septiembre, cuando el gobierno no manejaba aún la agenda. No es que no manejaba aún, pero bueno, no manejaba la agenda legislativa con las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el resultado muy adverso para ellos, para sancionar con pena de prisión e inhabilitación a funcionarios y legisladores que voten en contra de lo que ellos consideran una política de Estado del déficit cero. Es decir, se establecen un montón de circunstancias que ya están. Por ejemplo, cuando vos girás a una comisión un determinado proyecto de ley, tenés que evaluar el impacto impositivo o el impacto en el Producto Bruto Interno, pero digo, ¿no? ¿Cómo pasó la Argentina, que también hizo 40 años, hace muy poco, de la sentencia, creo, el juicio de las juntas, de tener como política de Estado, no como política de gobierno, la defensa de los derechos humanos, a decir que cualquier tipo de partida, jubilados, trabajadores, Garrahan, universidades, porque allí se presentó en ese entonces, voten en contra de ese déficit cero, bueno, van a ir en cana, ¿no? Entonces digo, vaya si no hay opción ideológica en eso. Que además, bueno, como dice el mejor vicepresidente varón de nuestra historia... Segunda cita, segunda cita, venimos con todo, al que le mandamos un fuerte abrazo.
siempre el debate es ¿para quién? Es como cuando te dicen es Exacto. bueno, esto es bueno, ¿es bueno para quién? Y esto es lo mismo. Es un debate con trampita. Por un lado, transforman un instrumento financiero como es el déficit o el superávit fiscal, lo transforman en en este caso el superávit en una meta. Y Así es. ¿no? Que equilibrar las cuentas fiscales sea un objetivo, pues demente. El objetivo es que con un sueldo llegues a fin de mes, el objetivo es que cada jubilado tenga un haber digno, el objetivo es que haya escuelas, que los pibes reciban una laptop, el objetivo es tener que reducir la pobreza. Esos son objetivos. El resto, ¿cómo lo haces? Es tu cajita de herramientas. Pero es como Totalmente. si me dijera, mira, tengo la cajita de herramientas, pero no voy a usar el martillo. Pues, ¿por qué te vas a privar de usar un instrumento? Pero además, y esta es la segunda trampita, los tipos hacen lo que quieran. Cuando te venden equilibrio fiscal y por otro lado le reducen impuestos a los más ricos, con lo cual reducen ingresos fiscales. Y vos decís, pero ¿cómo? Vos no me decís que no hay que hacer esto. Nos endeudan. Vos decís, pero ¿cómo? El déficit en pesos es un crimen de lesa humanidad y endeudarnos en dólares por las próximas generaciones es la gestión. Entonces, creo que lo que siempre decimos en este programa, un primer paso es dejar de hablar el idioma de los de enfrente. Sí. Y, dejemos de hablar el idioma, Total. dejemos de entusiasmarnos y de tomar banderas, porque hay algo que tenemos de este lado de la grieta, es la propensión a pedir perdón, ¿no? Así es. Tenemos que volver mejores, ya no somos termos. Como dice el maestro de Luz el Bosnio, que aprovechamos para saludar, defendamos lo indefendible. Defender lo indefendible. ¿Por qué? Esto puede parecer paradójico, contrario al pensamiento crítico, a lo racional. No. Defender lo indefendible, ¿por qué? Porque los de enfrente que han cooptado el discurso público, que han cooptado el sentido común, definen que es defendible o no. Entonces, exacto. defendamos lo indefendible. Defendamos, por ejemplo, que una persona no necesite 5 sueldos para a duras penas arañar el fin de mes. Defendamos sueldos dignos, defendamos ingreso de las mayorías, y esos ingresos se traducen en ingresos directos, como son el salario y las jubilaciones, pero ingresos indirectos, que son los subsidios. Digámoslo, mirá, subsidios. Sí. No tiene nada de malo, es una gran cosa, y nuestra derecha subsidia salvajemente a nuestros ricos. Y lo hace sin ninguna... ¿Y qué tiene que ver, Ringo, con la identidad? Porque cuando vos estás parado en tu identidad, que no es ni más ni menos que esta estructura que vos marcaste, ¿no? Estas líneas conceptuales, ¿sabes? Estas son herramientas, la finalidad es el bienestar del pueblo, lo bueno es que vos tengas tiempo para el ocio y no tengas que tener 80 trabajos, que puedas vivir bien. Eso es identidad. Y la identidad no hay que pedir perdón. No. Ahí está el tema. Y hay mucha gente que está muy bien, que no te quiera por esa identidad. Entonces no hay que, hoy volvemos a la segunda etapa, ¿no? ¿A quién le estamos hablando? ¿A qué ancha avenida de miedo le estamos hablando? Una ancha avenida inexistente, que probablemente muchos de ellos te odien por esa identidad. Entonces yo estoy de acuerdo, yo creo que el antiperonismo no es racional, con lo cual esta fantasía que tenemos de explicarle a la gente, no. A ver, fíjate, porque nuestro déficit fue menos, eso no va tal vez para ese famoso franja indefinida, digámoslo, probablemente así sea, pero no te van a querer, y me parece que esto hay que asumirlo, y hay que estar orgulloso de sostener esta identidad y esta bandera, porque cuando tus banderas son endebles, o cuando tus banderas son disolubles, no sabes a dónde estás, y puede ser que te quieran un poco. Y es bueno volver al tema de las banderas y del odio, porque como hemos dicho más de una vez, y como escribió nuestro amigo Ernesto Semán, que le mando un fuerte abrazo, en un libro que no me canso de recomendar, que es Breve Historia del Antipopulismo, lo que dice Ernesto es que el antipopulismo precede al populismo. Es decir, él dice, la mayor fuerza política, la mayor obstinación argentina no es el peronismo, no es el populismo, sino el antipopulismo.
antes que existiera el peronismo ya había antipopulismo, había antirigoyenismo. El peronismo los nucleó. Claro, entonces lo que tiene es eso de decir, che, es una doctrina en contra de. Entonces es por eso que la gente que aplaude la motosierra, su núcleo duro, no te puede hablar de 4 iniciativas que le hayan mejorado la vida. Lo que te dice es, metió en cana la chorra, se terminaron Está todo mejor. Claro, se terminaron los curros, los ñoquis afuera, y vos decís, che, pero tu vida. Y te dicen, no, yo perdí el laburo, me echaron. En cambio, de este lado, ahorita, che, podemos alinear 50 cosas. Es decir, podemos decir, che, el aguinaldo, las vacaciones pagas. Que de hecho, Rinco, y ahora vamos a hablar de eso, son por las conquistas que vienen. Claro. O casualidad, vienen por las conquistas que son viejas, vetustas, horribles y de monchos. Entonces, ¿para qué no salimos de ese lugar? Yo creo que hay que ser profundamente conservador. Yo estoy en esa tesitura. Puede ser. ¿Conservador en qué sentido? Sí. En la palabra, ellos nos disputan la palabra libertad, o viva, en vez de decir viva Perón carajo, viva la libertad carajo. Bueno, entonces nosotros seamos profundamente conservadores ¿en qué? Conservar en lo que hicimos bien. Claro. Y vamos por más en ese sentido. En algún momento, en este bendito país, alcanzaba con un sueldo para vivir. La mayor parte de los trabajadores estaban declarados, eran asalariados, tenían vacaciones pagas, cargas sociales. Eso era posible. ¿Por qué eso dejó de ser posible? Porque el sentido común nos dice, no, pero nada. Ahí hay un salto mágico, hasta en los propios, un salto cualitativo. Bueno, porque. Y encuentra explicación en este caldo de cultivo del odio que fue corriendo, o que parecía como causa del corrimiento de determinadas políticas públicas. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández es una gran muestra de eso. Sí. Y también de que no hay suma cero, del daño que se puede hacer respecto de la credibilidad de un gobierno nacional y popular, o de la misma justicia social, que lo sacaron ese principio de la ley de contrato de trabajo lo sacaron como pauta de interpretación. Ya no hay más justicia social. Pero bueno, después vamos a hablar de eso también. Digo, el daño que hace que pierda credibilidad justamente esa palabra. Sí. Antes justicia social representaba eso. Primero, creo que lo que no tenemos que olvidarnos es que no el presidente los pide ninfa, es el muñeco del momento, pero digamos, el poder no reside en él, no es un tipo que tenga poder y volará por el aire más temprano que tarde. Nos explicarán quienes lo apoyan hoy que en realidad, bueno, el pibe hablaba con perros muertos, estaba chiflado. El poder real está detrás de ese. Ese es lo que tenemos que fijarnos, es decir, los dueños de Techín, de Arcor, de Mercado Libre, de Plus Petrol, no hablan con perros muertos, no son terraplanistas, no son antivacunas. Aplauden este modelo porque pues un plan de negocios donde les permite forrarse. Se están llenando de guita y les da, no les importa el costo que esto conlleva, es decir, no les importa la destrucción de las universidades, no les importa la destrucción de la ciencia y la tecnología, no les importa la destrucción al contrario, aplauden la destrucción del trabajo formal. Es decir, ¿cuál es el modelo de esta gente? Perú, el Toto de la Champions tuvo la cortesía de explicárnoslo, cada día nos parecemos más a Perú, y no es algo contra Perú, cada país decide su forma de repartir la riqueza, pero la verdad yo prefiero la Argentina, que más que un país donde la mayoría son cuentapropistas, la mayoría está a la intemperie y tenés una pequeña minoría de integrados. Bueno, hacia eso vamos y de nuevo creo que lo importante es entender que primero es una ola global, es decir, todos los países desarrollados incluso están padeciendo esto, es decir, la destrucción del estado de bienestar. Esa gran... Claro. Grecia ayer con una gran marcha en contra de la reforma laboral. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos analizar esos fenómenos que están? Aparte es siempre lo mismo, por eso yo creo que hay un afán de buscar novedades que no las hay.
No. Y la verdad que este mundo es muy parecido, por lo menos el país que intenta concretar el gobierno de la libertad avanza también, brazo ejecutor de ese mismo poder real, que se benefició. ¿Por qué les molestaba tanto cuando hablábamos de responsabilidad civil y empresarial de la última dictadura militar? Porque ahí estaban los grandes grupos económicos que formaron precios, que se beneficiaron de la estatización de la deuda privada con la nuestra a partir de una reglamentación de Cavallo en 1982 en el Banco Central. Se privatizó toda esa deuda, pero digo, los mismos que se beneficiaron en los 90, que ya había una política de apertura feroz de la importación en la dictadura también, pero yo creo que ahí cambió mucho la matriz productiva. Y esto último que denunciaba Julia Estrada en una nota del Cohete a la Luna el domingo pasado, el aumento de los bienes de consumo que hace que incluso se sustituya la producción en grasa en empresas como Mondelez, que despiden laburantes y después los van a tomar con este nuevo régimen laboral, que es la mitad y el yaraconazgo, como decís vos, Rinco. Entonces, otra vez la burra al trigo, diría mi abuelita. Otra vez. Y yo tengo 47 años, lo vi ya en los 80, bueno, ahí la hiperinflación que fue monstruosa, pero digo, lo vi en los 90 y no, pero ahora lo que pasa, estos son los 90 con celular, gente. Sí, sí. La misma chabacanización de la política, y a mí me preocupa que de este lado de Río Bravo empecemos no solamente a hablar con el idioma de la derecha, sino a empezar a hacer política a los fines de tener cierta publicidad y demás. ¿Cómo lo está haciendo la derecha? Con esa farandulización, con esta cosa Lilia Lemoine de putear y gritar a cada uno que toma un juramento. O sea, volvamos un poco al respeto. Y yo digo respeto a la institucionalidad y que no me parezca una cara de socialdemócrata, ¿no? Lo digo y me voy transformando. No, pero digo, un poco de... No, yo creo la institucionalización no impide lo que hizo Perón en su momento, lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina, es decir, si che, usa. Alguna vez la vimos a Cristina o a Néstor, tenía otra forma, pero digo, andar puteando a la gente por... Sí, ¿qué es eso? El maestro Luz una vez contó una anécdota muy buena de un amigo que no anti-kirchnerista. Perdón, y te lo digo yo, Rinco, que vos sabés que soy bastante encendida, pero no, hay ámbitos y ámbitos. Contó una anécdota que yo creo que nos ha pasado a más de uno. Un amigo, no necesariamente anti-kirchnerista, pero bueno, así como dubitativo, que le dijo al maestro Luz, no, mira, está bien, Cristina, a mí en época de Cristina todavía presidenta, lo que hace, hay cosas que me gustan, que aplaudo, pero, viste, cuando se pone a gritar, no la puedo tolerar. Y el Bonio le dice, ¿cuándo se puso a gritar? ¿Cuándo le escuchaste gritar a Cristina? Sí. Claro, y el pibe se quedó pensando, y después dijo, ¿sabes qué? Nunca. Y se le cayó un pedazo de machismo de... Claro, pero era esta cosa que está el relato que te hablan de Cristina histérica, violenta, amenazante, que al final es un dato de la realidad. Es como lo que siempre ocurre es una coincidencia, pero quienes llevan adelante políticas a favor del poder adquisitivo de las mayorías, a favor de los derechos de las mayorías, son inevitablemente chorros. Y Hipólito Yrigoyen era chorro, Perón era chorro, Néstor era chorro, Cristina era chorra. Entonces, tenés un patrón ahí. Entonces, lo que no podemos hacer es hablar el idioma de ellos, y otra cosa que tampoco podemos hacer, no podemos esperar que el día de mañana vamos a tener una mesa, esa gran mesa albertiana, ay, Dios, por favor, donde nos vamos a reunir con el 0,1% más rico de este país, y con el que vamos a llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo posible. Tienen la cortesía de explicarnos, decir, están destruyendo la Argentina tal cual la conocemos, la Argentina de la educación pública de calidad, la Argentina de la universidad gratuita, la Argentina del CONICET, la Argentina de la ciencia de ARSAT, de Dios mío, el Canal Encuentro. La están destruyendo por un plan de negocios. Es ridículo, digamos, económicamente es ridículo, porque estos tipos son los dueños de la Argentina, y en vez de querer ser dueños de Alemania, del PBI de Alemania, están jibarizando para controlar. Sí, en vez de decir, voy a ser un dueño menor de un país mucho más grande, quiero ser el dueño de un alfajor. Es decir, voy a ser el dueño de un alfajor en vez de... Que odio, además, de un alfajor que detesto. Profundamente. Entonces, esto es un dato de la realidad. Cuando vuelva el peronismo al poder, inevitablemente va a ocurrir, lo que sí es, tenemos que olvidarnos de la posibilidad de un consenso. Es decir,
che, hay que ejercer el poder con impaciencia. Y ojo, lo que están haciendo estos ñatos es un gran ejemplo. Por supuesto, ejercer el poder con impaciencia cuando te apoya el 0,1% más rico del país es mucho más fácil. Claro, hoy, ya sos Gardel y Lepera. las ONGs, estas ciudadanas de nombres luminosos y financiamiento opaco, no hablan más de el estilo confrontativo, la violencia, la falta de diálogo. Sí. Y tenés un demente que dice, claro. Bueno, y yo sé que ahora en breve, y voy a mostrar aquí, vamos a estar con Tomás Sarabi, autor de Tiempos de Lobos, ¿verdad? Es con el hijo de Tomás Sarabi. El hijo de Tomás Sarabi, que es un libro que fue publicado ya hace muchos años, que entra en una gran tradición argentina, que es la militancia política y la novela policial. Es una novela policial escrita desde en plena dictadura, desde la óptica de un militante político, un perseguido, donde escribe sobre un personaje de ficción que tiene mucho de realidad. Pero lo interesante es esto de retomar una tradición. Inevitablemente uno piensa en Rodolfo Walsh, esta tradición de la novela policial. Que mató a Rosendo, ni hablar de Operación Masacre, es decir, el relato policial como instrumento de denuncia social. En un mundo donde estamos perdiendo la metáfora. Porque la verdad que es, y en las nuevas generaciones, yo me siento una señora vieja, lo hablo con mis hijos, esto no hay metáfora, gente. O sea, con lo cual este tipo de género va perdido. Pero como me hacen así, Rinco, bien. O me hacen así, y yo creo que antes te voy a artemizar lo que te voy a interrumpir. Sin Artemio nos artemizamos. Claro, nos artemizamos. Digo, no solo creo que hay que recuperar el género y de esos tiempos, sino también algo que está forcluido, dirían los psicoanalistas, porque que está poco debatido y que creo yo que se ha opacado, se ha ocultado, que es qué es lo que sucedió con las organizaciones armadas en los años 70, qué pasó, o sea, por qué miedo a hablar de eso, ¿no? Nosotros no somos violentos y por qué dejamos que se tilde con ese epíteto, digo, y hay una discusión muy grande ahí para saldar. Sí. Que yo creo que es muy importante. Bueno, quieren exhumar todo, exhumemos todos los debates. Absolutamente. Y es como si los franceses no debatieran de sobre la resistencia. Claro. Y le dirían, no, en la Decímelo resistencia en francés, Rinco. de la resistance. Ahí está. Bien. Chicos, nos damos todos los gustos acá en este programa. Nos damos absolutamente todos los gustos y nos vamos a dar un gustazo. Y yo creo que esta es una propuesta de consenso, doctora. A ver, si estamos nosotros dos y si lo pateamos a Artemio en la selección yo creo que incluso Artemio lo vamos a saber en un ratito cuando venga, pero nos va a confirmar, es una propuesta de consenso Sandro de América. Sí, por supuesto.
Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las dos últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530 Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Séptima edición de la Noche de la Cultura Popular Cristina Libre. Este sábado 13 de diciembre, 65 espacios culturales abrirán sus puertas con más de 1000 artistas en escena. Una noche de arte, de resistencia y encuentro entre tanta oscuridad. Consulta la programación en @La Noche de la Cultura. Entrada libre y gratuita. Argentina con Cristina. Sin diarios. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Y volvemos con esta mesaza completa. Mesaza. Mesaza. ¿Saben por qué digo mesaza? Porque está nuestro estimadísimo Artemio López. ¿Viste? Te dije estimadísimo. A mi derecha, por supuesto. ¿Está bien lo que digo? Son categorías en las que yo no creo. Uno tiene que tomar el concepto de ruptura y continuidad. Para algunas cosas hay que tener el concepto de ruptura y para otro continuidad. Hay que estar a la izquierda desde la derecha y a la derecha desde la izquierda. Yo gobierno con las dos manos. Bueno, ustedes sabrán. ¿No? Bueno, ¿cómo estás, Artemio? ¿Después vas a elegir tu música o te vas a ir sin Tengo una elegir tu música que hace mucha referencia al tema que yo creo que te preocupa fundamentalmente, que es la ofensiva sobre los trabajadores. En principio, y luego las instituciones que lo representan, más o menos bien, no importa, pero son instituciones que efectivamente fueron creadas al calor de un proceso histórico que hay que y que defender. tal vez por las deficiencias de sus conducciones... No, por eso lo dice, pero una cosa es cierto, que los gremios tienen una conducción, pero que no debe ser confundida con la institución y con la función que cumple la siempre estructura hubo gremial. colaboracionistas, como se llaman, y de sectores más combativos. Pero después vamos a dejar para después eso, porque está en nuestra mesa Tomás Sarabí. No, Juan Sarabí. Su padre fue el autor de Tiempos de Lobos. Ahí está. Recibimos al compañero Juan Sarabí. Quiero señalar que viene con una guayabera que le envidio profundamente. Está presentando una reedición de una novela, podríamos decir una novela policial, al menos esa es su forma, digamos, escrita por tu papá Tomás Sarabí en plena dictadura. Se publicó por primera vez en España, y decíamos recién que retoma una tradición muy poderosa en la Argentina, que es la de la novela policial como instrumento de denuncia social, como instrumento usado de este lado de la grieta. En todo caso, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es una emoción estar acá, porque bueno, conozco la radio desde su fundación, conocí también a Eve mucho y la quise mucho a Eve, la quiero mucho. Estuve en la marcha, la de Resistencia, como tantos años. Hace años vivo en el exterior, viajo mucho. Nosotros vivimos exiliados en España. Nos fuimos en el 76 con mi padre Tomás Sarabí y mi madre Carmen Platero, actriz y cantante afroargentina. Nos fuimos al exilio en Madrid, estuvimos hasta el año 79 y allí papá trabajaba en una editorial que se llamaba Editorial Sedmay, que era una editorial que quedaba en Madrid, que después cerró en el año 81, luego de salida del libro, y formó parte de este libro, se llamó Flores para el Lobo, inicialmente la primera edición. Mucha gente que, bueno, conoce literatura y todo, bueno, han conocido, digamos, compañeros en el exilio. Circuló mucho la novela en todo el ámbito, digamos, de la militancia política. Nosotros fuimos a España en el año 76, vivimos hasta el 79, y en el 79 papá publica la novela y nosotros nos vamos a vivir a Costa Rica, porque papá trabajó en Radio Noticias del Continente, que era una radio dirigida por Raúl Cuestas, Carlos Villalba, varios compañeros que estaban en Costa Rica en aquel entonces, que era una radio para terminar con la dictadura, digamos, ¿no? Se transmitía desde Costa Rica con el apoyo de los sandinistas. Acababa de triunfar la revolución el 19 de julio del 79 y los sandinistas pusieron la antena para transmitir en onda corta hacia Argentina, Chile y Uruguay. En el 83 regresamos a la Argentina y mi padre se queda en Costa Rica. Mis padres se separan, bueno, papá se queda en Costa Rica y yo siempre estuve yendo y viniendo a visitarlo a papá y tal. En el año 2006 él hace la segunda edición de la novela con la editorial Andrómeda, a quien él pertenecía, un grupo de intelectuales, escritores costarricenses, salvadoreños, y nunca se había editado en Argentina, jamás se había editado en Argentina, así que con mis hermanos el año pasado se cumplieron 10 años del fallecimiento de papá, falleció en el 2014, y dijimos, vamos a hacer por los 10 años la novela. Llamé a Aurelio Narvaja de la editorial Coligüe, porque él había estado en Costa Rica visitando a papá hace unos cuantos años, a través del compañero Goyo Levenson, que era un gran compañero de mil batallas, digamos, con Goyo, con Puigros, que era con toda la gente que nosotros nos veíamos estando
en Madrid, con Rodolfo Puigros muchísimo, y con... Papá era muy amigo de Ortega Peña, de Rodolfo Ortega Peña, eran grandes compañeros. Es un poco ejemplo de abogado también, ¿no? Ejemplo de abogado. Sí, la verdad que sí. Es un poco la militancia de papá transcurría, digamos, entre el periodismo, la escritura, también era un gran poeta. Si bien, bueno, esta es la primera novela, digamos, que se publica así de una forma para que ahora, en estos momentos que estamos viviendo, esta novela ya es muy importante porque va a ayudar a esclarecer muchísimas cosas, más de las que se han esclarecido y todo, en el aspecto político, en el tema de la sangrienta, digamos, dictadura. Es una denuncia muy, muy bien hecha a través de una novela espectacular, ¿no? Que va a ser traducida en varios idiomas, porque transcurre no voy a contar la novela, pero transcurre entre Suecia, cuando comienza la novela, transcurre también en Alemania y termina en París. Está en todas las librerías, porque Coligüe tiene una gran distribución. Entonces, y en la contratapa hay una crítica de Mempo Giardinelli. Exacto, sí. Que esa crítica es del año 81, cuando Mempo estaba en México y escribía en Excelsior, que era un periódico. El Excelsior, claro. De México, sí. Entonces él escribía crítica literaria y todo. Bueno, entonces a él le llegó, en esa época, en el 81, le llegó la novela y él le hizo la crítica. Entonces llamamos a Mempo para pedirle el permiso para publicar parte de la crítica que él hizo en aquella época. Y entonces tiene un sabor muy especial la novela por este tema, ¿no? De que fue escrita en el 79. Claro. Y publicada en Argentina en estos momentos tan álgidos, tan fuertes. Sí, pero muy importante. Muy necesario. Sí, claro, porque las continuidades con aquella época tan compleja de la Argentina, los años de plomo, son bastante evidentes con respecto a lo que hace el gobierno actual. ¿Ustedes en el 78 tuvieron en Madrid? 77, 78. Claro, nosotros viajamos. Yo tenía 5 años. 5 años. Yo nací en el 71, en el 76, yo tenía 5 años y viajamos en el último viaje del San Roque. Era de la compañía Ibarra, era una compañía española que tenía el San Vicente y el San Roque. Porque antes se viajaba mucho en barco, más que en avión. Claro, sí. Entonces nos fuimos 15 días de barco, estuvimos 15 días en el barco, llegamos a Vigo y de ahí de Vigo entré a Madrid. Claro. Y nos instalamos en Madrid. Claro. Para mí fue... ¿Vieron el Mundial en Madrid? No, porque era una cosa, para nosotros ya se había generado una conciencia de que el Mundial era como una instrumentalización, digamos, de la dictadura y de la CIA y todo, digamos. Entonces, ya políticamente, yo jugaba al fútbol, empecé jugando allá en España, porque yo cuando llegué tenía 5 años, entonces soy hincha de Estudiantes. Y cuando llegué, yo me hice hincha del Atlético de Madrid porque pensaba que el Atlético de Madrid era Estudiantes. Bueno, pero en el Mundial ya teníamos esa conciencia de lo que pasaba y todo, éramos chicos, pero no, tratábamos de no ver el Mundial. Sí, ese dilema estaba, yo me acuerdo haberlo visto en Radio Madrid. En Madrid, ¿no? ¿Estabas en Madrid? Y la consigna era que pretendía resolver este dilema, que seguramente no lo hizo, era Argentina campeón y Videla al paredón. Era muy metafórica, pero más o menos seguía una línea política de síntesis, tomando lo que vos planteabas. Sabíamos que el Mundial cumplía una función política central, pero al mismo tiempo la cuestión de la argentinidad pesaba. Es interesante, los sobrevivientes de la ESMA que recuerdan los partidos en River, digamos, y esta sensación en ese momento de decir, se olvidaron de nosotros, ya no estamos en el mapa, lo cual no fue así, digamos, en el largo plazo no fue así, pero en ese momento era muy difícil. Resolver ese dilema era muy difícil. Muy difícil, la cuestión nacional, la cuestión política, social, es el drama que... Y bueno, en esa época estaba... Tuvimos que vivir lo mismo en Madrid, o sea, es una historia que se repite. Estaba la Casa Argentina de Madrid, no sé si te acordás. La Casa Argentina en Madrid, los colegios mayores. Yo estaba en el Juan de Valdés. A Roque Narvaja, en sus primeros incursiones en España. Yo hice la primaria en el Juan de Valdés, que era un colegio
Porque llegamos a un colegio, llegamos a los meses, casi un año de la muerte de Franco, y entonces fuimos a un colegio que estaba al lado de casa y en la Plaza de las Vistillas, y nos castigaban. Y nos pegaban, nos hacían poner los dedos, la yema de los dedos. Pero vos tenías 5 años ahí. Yo tenía 5 años. Y el profesor te pegaba con una regla fuertísima, una cosa terrible, nos pegaban así con los nudillos. Sí. Y un día yo llegué a casa con un dibujo que decía: profesor, por favor, no me pegue, con 2 puntitos por la derecha. Claro. No me castigue. Y abajo un subtítulo: el castigo de 2 niños. Y el dibujo del profesor pegándole. Y mi vieja a la noche me dice: Juan, a ver este dibujo, contame. Mi vieja era actriz y cantante, seguramente la has escuchado en Madrid. Cantaba en el Cafetín de Buenos Aires, Carmen Platero. Sí, puede ser que la haya escuchado. Nosotros, teníamos éramos bastante jóvenes, ¿viste? O sea, nos integrábamos bastante más a la vida madrileña. Pero bueno, mamá, bueno, una gran militante. Había un montón de argentinos. De mamá, una gran militante afro, porque nosotros por los plateros somos afrodescendientes. Yo soy sarabí Platero. Mi mamá, Carmen Platero, es una de las pioneras en el reconocimiento de la población afroargentina. Ella fundó la Comedia Negra de Buenos Aires. Claro. Y en aquella época cantaba en el Cafetín de Buenos Aires, porque era como una excelente cantante de tangos. Justo. Tengo material, así que les voy a dar material. Te pedimos, porque acá somos amantes del tango. Y me va a encantar, está en Carmen Platero en YouTube. Un concierto que ella hizo en Costa Rica. Después se los voy a pasar ahora. Sí, por supuesto. Pasar. Honradísimos. Me va a encantar escuchar a mamá con ustedes y compartir con vos. Por supuesto, honradísimos. Y sobre todo escuchar mujeres cantando tango. Y al tango hoy le vamos a llamar con su nombre original, tango. Porque la palabra tango es bantú, el tango. Y el origen del tango es afro, como el blues, el jazz, así es, el son, la salsa, todos los ritmos, digamos, la mayoría de los ritmos de América provienen de África, y el tango no es la excepción, ¿no? Así es. Se inició en los conventillos. Así es. Pero volviendo al libro, papá lo publicó en el 79 y después en el 2006 se hizo la segunda edición en Costa Rica, con lo cual él pudo hacer, como él contaba, como una mínima editing o edición, digamos, del libro, porque él era editor también. Sí. Entonces hizo una pequeña edición para la segunda edición del libro. Está bien. Y ahora estamos muy contentos con la salida del libro, porque está teniendo una gran repercusión, y yo les agradezco a ustedes, porque esta es como una primicia, ¿no? Yo quería dar la primicia en la prensa, digamos, en la Radio de las Madres, que para mí es muy importante. Así es, creo que la trayectoria de tu viejo también muestra que el mejor lugar para presentar esto, aparte de otros que vos sabrás, es la Radio de las Madres. Así que además esto es inédito en Argentina. Es inédito en Argentina, y eso le da, como decíamos, un sabor aún mayor, un condimento más fuerte, porque el tema de que la novela fue publicada en el 79, lógicamente era prohibida en la dictadura militar. Entonces le da una fuerza inusitada a la novela, y va a tener un impacto muy fuerte. No me quiero adelantar, pero va a tener un impacto muy fuerte en la vida política argentina. Seguro, todo lo que efectivamente se plante y construye identidad frente a esto que estamos viviendo, me parece que tiene un lugar privilegiado entre nosotros. Todo lo que sea a contracorriente en Argentina hoy es bienvenido. Claro, es la forma en que efectivamente comienza toda operación de resistencia. Hablábamos recién de la ESMA. ¿Vos vas a ir a la ESMA? Claro, hoy voy a estar toda la tarde allí, que hay varios eventos. Está la Feria de Economía Popular. Después a las 7 de la tarde en el CUNY hay una actividad con hijos. Hay una actividad, una agenda muy importante, ¿no? Pues, referente a todo lo que está pasando y todo. Tenemos que estar muy alertas todos, cada vez más, y ahora más que nunca, y tenemos que estar en la lucha. Y como dice, Eve decía esa frase que se ha hecho conocida en todo el mundo: la única lucha que se pierde es la que se abandona. O sea, es una frase que ha recorrido el mundo y nos da a todos una fuerza inusitada. Es más, ir a la marcha de las madres, después de 30 años que voy a la marcha, que con pausas y todo, pues todo afuera y todo, pero cada vez que voy y te encontrás con los compañeros que estuvieron cuando se hacía la noche, que llegábamos
generalmente los miércoles estaba el Rengo Charlie, que quiero recordar, de Eduardito, y era el grupo de gente que estábamos apoyando a las madres, que no éramos muchos, pero antes de que llegara bueno, sabemos todo lo que pasó y todo, bueno, en los años 90 era todo muy, muy lindo, como siempre, la lucha, la resistencia, y al ser hijo del exilio, digamos que yo tenía que estar allí en la marcha, ¿viste? Entonces para mí era muy importante compartir con las madres, con los compañeros, y nos quedábamos allá a hacer una vigilia en la plaza. Me acuerdo que un día jugamos al fútbol, hay muchos compañeros que se acuerdan de eso, que jugamos un día que a las 3 de la mañana, nos pusimos a jugar al fútbol ahí en la plaza, y con las madres acompañando, con lluvia, con frío, y siempre en diciembre, ¿no? En la marcha de resistencia. Claro. Así que siempre es un buen momento para encontrarnos y para reafirmar el tema del compromiso que tenemos nosotros, de las nuevas generaciones, de estar muy alertas y muy atentos y luchando siempre, ¿no? Siempre estando en contacto, así como con ustedes, que es tan importante, ¿no? Lo que ustedes hacen, el trabajo que ustedes hacen de darle vida a esta radio, que ha sido en su momento algo muy importante, y hoy en día más que nunca hay que estar Juan, en la resistencia. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el reedición del libro de tu papá, Tiempo de Lobos, de Tomás Sarabí, se encuentra en cualquier librería. Está en todas las librerías. Está todas las librerías, Ediciones Coligüe, y queremos, quiero adelantar que vamos a hacer la presentación, y yo elegí el Centro Cultural de la Cooperación para hacer la presentación. Ayer estuve con los compañeros y ya les adelanté que vamos a hacer la presentación allí. Invitaremos a compañeros de militancia de papá, Perfecto. Y entonces vamos a hacer la presentación allí. Más adelante, seguramente más cerca de la Feria del Libro, que como se cumplen los 50 años del golpe, el libro también está en ese marco, digamos, ¿no? Para la resistencia y la lucha. Muchísimas gracias. Y hablábamos de tango. Presentamos el tango, entonces, bueno, fue el Día Nacional del Tango en alusión a el nacimiento de Carlos Gardel. Aprovecho para mandarle un beso grande a mi hijo, que cumplió ese mismo día. No podía parir un hijo más que el Día Nacional del Tango. Y bueno, cuesta mucho elegir un tango. Por favor, te voy a pedir que nos mandes los tangos cantados por tu mamá. Yo propongo Sur. Yo ya elegí otro, pero te vamos a prometer que cerramos con Sur. Cerramos ¿Puede ser? con Sur. El Sur de mamá, yo voy a... Bueno, pero pasánoslo. Está el video. Pasánoslo y ya con streaming y todo, mira, ¿qué más podemos pedir? Ay, muchas gracias. Como estamos viviendo tiempos de reformas laborales y de chorros, vamos a decirlo así. Sí. Vamos a escuchar un tango tocado por la orquesta de Arienzo, que se llama El Nene del Abasto, y que habla de un chorro, digamos, de guante gris. No sé si guante tan blanco.
sin diarios. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Y volvemos ya con la segunda etapa del programa. Vamos a abordar un tema que nos encanta, que hace que la Argentina esté cada vez mejor, que lluevan los dólares, que empecemos a ver la luz al final del túnel. Todo eso con la reforma laboral, abrevando en el pensamiento mágico de hay leyes que cambian la realidad, Artemio. Así es. Claro, crean trabajo por sí solas. Vamos a escuchar a la ex ministra Pum Pum, actual senadora Pum Pum, Patricia Bullrich, que nos explica que los trabajadores de las plataformas, los trabajadores de Uber, en general ellos no quieren ser empleados en relación de dependencia, no quieren tener vacaciones pagas, no quieren tener aguinaldo, no quieren tener cargas, que el empleador le pague las cargas sociales, sino que el investigador del CONICET, que hace 4 horas de Uber a la noche para tratar de llegar a fin de mes, el docente, incluso el CANA, que tiene que hacer unas horas de Uber, lo hacen con total alegría. Así es. Escuchamos. Es una pedagogía que ha penetrado incluso en el propio campo. Completamente. Porque he escuchado análisis en esa dirección también, no de la ministra, como es, ministra Pum Pum, sino de otros lugares que uno... Sí, señor. Es como si los trabajadores en 1946 pedían aguinaldo, jornadas de vacaciones. Esa es línea política, diría nuestro conductor. Incorporado y efectivamente querían eso. Bueno. Así tuvieron una epifanía y un día dijeron, quiero esto. Yo creo, sin embargo, que fue el gobierno bautismal del peronismo el que creó el deseo de que eso fuera efectivamente sostenido. Pero bueno, son discusiones. Bien, escuchamos a la senadora Pum Pum. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber
y hay 500.000 personas trabajando en plataforma. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te cae de la moto, te chocas y demás. Un seguro de riesgo de trabajo, eso sí lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Bueno, me gusta primero que el sistema está, es como la lluvia. El sistema está, no es que el sistema se construye, no es que se toman decisiones, sino que el sistema está y la gente no quiere estar en relación de dependencia. Sí, nos venden trabajo precarizado como decisión formal, racional de la gente. Es un mecanismo tradicional. Todo lo que son efectos de sistema te lo indican a vos como una decisión personalísima. Eso, entre otras cosas, cuando se incorpora como mecanismo en la subjetividad, produce una desazón importante. Una parte de los estados de ánimo tan particulares que estamos viviendo se debe a que muchos asumimos como responsabilidad personal aquellos que son efectos de sistema. Siempre hablamos acá de que los 43 puntos de informalidad se explican porque efectivamente dominó la política socioeconómica largamente desde la dictadura en adelante el modelo que defiende la ministra Patricia Burri. No es que los trabajadores un día con Perón había 8 puntos de informalidad, 12. Claro. Con la dictadura comenzó a crecer, aunque no de una manera exponencial, y luego, bueno, terminó 50 puntos cuando asumen esto. Ahora, ¿eso qué pasó? Bueno, la hegemonía de un sistema socioeconómico produjo eso como efecto. Y hoy lo describen para legitimar una reforma que producirá más efectos en esa dirección, pero es un mecanismo tradicional, siempre lo hicieron. Y para hablar de esto, lo tenemos en comunicación a Luis Campos. Bueno, Luis es un... yo lo sigo siempre, solamente por su sapiencia, su saber, sino porque es esquemático y da números, algo que la derecha no hace. Luis, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Natalia, Artemio, ¿cómo andan por ahí? Hola Luis. Hola Sacha. Bueno, Luis, sabés que estaba, por supuesto, ahí viendo tus primeras publicaciones en la red X, pero también tu informe, y quienes estamos acá en el mundo del trabajo tenemos algunas columnas vertebrales estructuradas para analizar por qué esta reforma laboral no es buena para los trabajadores, o por lo menos pulveriza y destruye derechos. Pero si nos podés comentar primero esto que vos dijiste muy bien, cuál es el objetivo central de la reforma, pero qué es los argumentos que pregona y por qué, y cuáles son los antecedentes, ¿no? También, y por qué esta reforma no sería buena para los trabajadores. Sí, lo primero que diría es que es una reforma, pero que adentro contiene varias reformas. Hay algunas que tienen efecto inmediato, una transferencia multimillonaria de recursos de los trabajadores a los empresarios por vía de reducción de las contribuciones patronales y reducción del aporte que los empleadores hacen al sistema de obras sociales. Es mucha plata. A ver, el primer cálculo que habíamos hecho era que al año implicaba entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de transferencia de los trabajadores a los empleadores. Estamos haciendo una relectura del proyecto y puede que sea más, puede que sea el doble, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, porque no queda del todo claro si la reducción de aportes patronales va a ser del 6 o del 3%. Claro. Pero bueno, es algo que habrá que ver cuando el gobierno dé las explicaciones que tendrá que dar sobre cuál es la intención que tienen con este articulado en particular. Pero bueno, primera cuestión, una transferencia multimillonaria de recursos de los trabajadores a los empleadores. Esto básicamente a partir del armado de un nuevo fondo de cese, el fondo de cese laboral BIS, ahora que se llama Fondo de Asistencia Laboral, que recordemos esto ya se aprobó en la ley Bases como una herramienta que podían disponer sindicatos y empleadores para negociar en los convenios colectivos de trabajo. No lo negoció nadie. Y ahora el gobierno vuelve con esta intención, pero la pone con carácter obligatorio y a cargo de la ANSES. O sea, se va a financiar con recursos que deja de percibir la ANSES. Yo no lo quiero poner en estos términos, no es chicana, pero son los jubilados, las jubiladas, los beneficiarios de asignaciones familiares, asignación universal por hijo, financiándole a los empleadores el pago de las indemnizaciones por despido. Una ventanita a la reforma previsional. Bueno, en 3-4 meses vamos a estar discutiendo la privatización del sistema previsional, porque estos fondos los va a tener que poner el Estado como parte de los recursos tributarios que tiene el ANSES, y
el discurso de, bueno, el ANSES es deficitario, hay que hacer algo con eso, privaticemos el sistema, ya pasó. Es la primera mitad de los años 90 y es la antesala de las AFJP. Totalmente. De vuelta, ahora viene con esta modalidad, pero es una cuestión que ya vimos a principios de los años 90. Esta es una primera reforma. La segunda reforma dentro de este proyecto de ley, para mí, digo, esto es una lectura personal, es el corazón estratégico del sistema, que tiene que ver con debilitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Y digo esto porque, a ver, el proyecto en la práctica prohíbe el ejercicio de la huelga. O sea, la huelga sigue reconocida como derecho de los trabajadores, está en la Constitución Nacional, pero la reglamentación que hace el proyecto de ley por vía de los servicios esenciales hace que en casi todas las actividades de la economía, si los trabajadores y las trabajadoras quieren ir a una huelga, tienen que garantizar el 50 o el 75% del servicio que prestan en un día normal. Algo que va en contra del criterio de la OIT, que habla de una prestación de servicio mínimo para no dejar virtualmente inexistente el derecho de huelga, ¿no, Luis? Es que, a ver, esto ya existe en el derecho de nuestro país, en el derecho comparado en todos los países, existen los servicios esenciales, que son actividades en las cuales vos no podés hacer una huelga, irte y no dejar ningún trabajador, una terapia intensiva en un hospital, una central nuclear. Vos no te puedes decir, vas a la huelga, baja la palanca y que se encargue alguien de la central nuclear. No, eso no pasa. Y de hecho los sindicatos del sector lo tienen clarísimo. Ningún sindicato de trabajadores de la salud dejaría una terapia intensiva vacía, jamás. Eso no sucede. Bueno, el gobierno lo que hace es llevar ese criterio a los restaurantes, a los medios de comunicación, a toda la cadena de producción de alimentos, o sea, producción de azúcar. Los trabajadores del ingenio Ledesma quieren ir a una huelga, tienen que garantizar el 50% del servicio que prestan en un día común. Los trabajadores de una escuela quieren ir a una huelga, van a tener que garantizar el 75% del servicio que dan en un día normal. Esto es reducir la huelga a papel mojado, no tiene ningún tipo de efectividad. Pero bueno, este es uno de los aspectos. Después hay cambios muy fuertes en el sistema de negociación colectiva. La idea es ir hacia una negociación lo más descentralizada que se pueda, es decir, por empresa, por provincia o incluso individual. Hay muchas normas, muchos artículos que promueven la negociación individual entre trabajadores y empleadores, por ejemplo, en materia de jornada, en materia de vacaciones, que eso hace virtualmente desaparecer al sindicato. Pero no solo desaparecer al sindicato. Esto pone a cada trabajador, una chica que va de cajera en un supermercado, no puede negociar con el señor Coto cuándo se va a tomar las vacaciones. No, esa negociación individual no existe. Lo que va a pasar es que cuando esa chica, esa trabajadora, entre a trabajar a la cadena de supermercados, le van a hacer firmar un contrato que va a decir que las vacaciones se van a otorgar de acuerdo a las necesidades de producción de la empresa y que se podrán fraccionar y se podrán otorgar en cualquier momento del año. Y obviamente, vos necesitas el laburo, vas a firmar ese contrato. Después te van a decir, bueno, pero vos firmaste, vos estabas de acuerdo con lo que firmabas. Bueno, vos necesitabas laburar porque si no, no comías. Y que eso apunta directamente a la existencia del derecho al trabajo, que hay un sujeto desigual respecto de otro lógico, va a aceptar. En esos casos es volver al siglo XIX. En el siglo XIX, antes del derecho al trabajo, no en Argentina, en todo el mundo, cuando se empiezan a dictar las primeras normas del trabajo, tienen que ver con esto, con que los estados se dan cuenta de que si esto lo dejamos librado al mercado, los trabajadores y las trabajadoras se mueren. Y esto era literalmente lo que pasaba en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces surge el derecho del trabajo para ponerle límites a eso y dice, bueno, no existe tal libertad de trabajar a los 8 años, si uno quiere. Hay que poner una edad mínima de trabajo. No existe tal libertad como comprometerse a trabajar 16 horas por día. Hay que ponerle un límite a eso. Bueno, eso es el derecho del trabajo y esta reforma en algunos de esos aspectos va hacia atrás con esas limitaciones. Después, muchas normas que dificultan el financiamiento de los sindicatos, muchas normas que promueven el surgimiento de sindicatos de empresa, que es algo que en nuestro país fue muy excepcional en la historia. Acá hay muchas normas que van impulsando la conformación de sindicatos de empresa y debilitando los sindicatos de rama de actividad. Pero te diría, esta es como el corazón para mí de la reforma porque es la más estratégica. La primera, yo le decía, es una transferencia multimillonaria de recursos. Pero eso habrá que ver si se sostiene en el tiempo. Esta segunda reforma apunta a cristalizar en las normas un cambio en las relaciones de poder que en este momento las empresas están viendo como posible. No está claro hasta cuándo está abierta esa ventana de oportunidad para pasar una reforma de estas características,
que lo que hace es marcar la cancha para el futuro, poner las reglas de juego para lo que vamos a estar discutiendo y cómo se va a llevar a estar, cómo se van a discutir los conflictos colectivos, los conflictos entre trabajadores y empleadores en los próximos años. Por eso me parece que esa segunda reforma es la estratégica, y la tercera son los cambios a la ley de contrato de trabajo, una reforma que dialoga directamente con la reforma que hizo la dictadura en el 76, y bien asumió. Te diría que es el segundo gran momento donde la ley de contrato de trabajo es apuntada en todos los frentes, incluso mucho más que lo que fue en los años 90. Totalmente. En abril del 76 hubo una poda de 26 artículos de la ley de contrato de trabajo y modificaron 99 en sintonía con el modelo de financiarización que se venía, ¿no? Sí, esto dialoga perfectamente con aquella historia. A ver, a nosotros nos gusta, más que hablar de una reforma laboral, hablar de una contrarreforma laboral que se inició a mediados de los 70 y que al menos tuvo 3 fases hasta ahora. Una primera fase de esta contrarreforma en los años 70, una segunda fase de la contrarreforma en los años 90 y una tercera fase de esta contrarreforma que arrancó, por lo menos los primeros antecedentes fueron los intentos del gobierno de Mauricio Macri en 2017, 2018, que no fueron exitosos, pero que son un poco el punto de partida para estas reformas que ahora el gobierno, convengamos que ya empezó a implementar, porque este gobierno ya hizo una reforma laboral hace 1 año y medio, que se llamó Capítulo Laboral de la Ley Bases, y que tuvo los efectos contrarios a los que el gobierno decía que iba a tener, y eran los efectos que todo el mundo preveía. Todos decían, cuando se discutió la Ley Bases, esta reforma es para que se creen puestos de trabajo y para que se reduzca la informalidad laboral. Y pasó exactamente lo contrario. En el último año y medio cayó el empleo formal, creció el empleo por cuenta propia, creció la tasa de informalidad, y con esta reforma va a volver a pasar lo mismo. No es una reforma que vaya a crear las condiciones para que se generen puestos de trabajo, no es una reforma que cree las condiciones para que se reduzca la informalidad, porque eso depende fundamentalmente de lo que pasa con la actividad económica. Si la actividad económica no crece, y no crece impulsada por sectores que demanden fuerza de trabajo, por más legislación flexible que pasen, el empleo no va a reaccionar. Tenemos la experiencia de los 90 al alcance de la mano, y tenemos estudios de la OIT con reformas laborales en más de 100 países que dicen exactamente eso. Luis, bueno, estamos conversando con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Luis, recibimos hace un par de semanas a Carlos Tomada, ministro de Trabajo de los 12 años kirchneristas, y él hablaba de reformas laborales implementadas en Brasil. No recuerdo si era con Temer o con Bolsonaro o con los dos. Con Bolsonaro, seguramente. Que él decía que hay reformas que son muy difíciles de volver atrás. Entonces decía, pese a toda la legitimidad de Lula y al impulso de Lula, hay ciertos aspectos de esas reformas muy retrógradas que le está costando al día de hoy volver atrás. ¿Cuál es tu opinión sobre este paneo que hiciste en el proyecto de gobierno? ¿Qué es lo más preocupante en tu visión con respecto a lo irremediable, digamos? Sí, a ver, estamos hablando de la reforma de Temer del 2017. Eso. Y es una reforma que fue fundamental en Brasil, que sentó las bases para una caída de derechos laborales, para una reducción del poder sindical muy fuerte en Brasil. Y es verdad que el gobierno de Lula no pudo retrotraer ese proceso, pero recordemos que el vicepresidente de Lula no es precisamente, no viene precisamente de unas fuerzas progresistas. Digo, es un gobierno de alianza. Claro. Y en esos gobiernos de alianza, y me parece que hay algo de eso en el presente de nuestro país, que el gobierno de Javier Milei va a terminar en algún momento, y esta experiencia termina. Independientemente de cómo creamos que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, cómo va a terminar. Esta experiencia termina, y asumamos que puede venir una experiencia de gobierno más moderada, Provincias Unidas, con alianza con algún sector del peronismo. Bueno, posiblemente sea una experiencia que va a estar en condiciones mucho más complicadas para impulsar reformas de estas características, pero que tampoco va a estar muy interesada en removerlas, tampoco va a estar muy interesada en volver para atrás. De vuelta, por la propia conformación de esas alianzas. O sea, si fuera por Lula, sí volvería atrás con la reforma del 2017. Si fuera por Alckmin y los sectores que Alckmin, el vicepresidente Lula, representa, y ahí lo dudo un poco más. Respecto de esta reforma, para mí, lo más complicado, insisto, es si esto se traduce en algún tipo de cambio
en el funcionamiento de las estructuras colectivas de los trabajadores. Si esto implica un cambio estructural, por ejemplo, lo que pasó en Chile a mediados de los 70, cuando se pasó de una estructura sindical por rama de actividad a un sindicalismo de empresa, y los trabajadores y las trabajadoras de Chile todavía hoy están pagando las consecuencias de ese proceso, porque después es muy difícil desarmar una multiplicidad de sindicatos de empresa y volver a armar sindicatos por actividad. Entonces, si esto tiene esas consecuencias estructurales, después sí es mucho más difícil volver atrás. Así es. Ahora, lo cierto es que eso hay que modificarlo rápidamente. Te diría, si la tarea principal de cualquier gobierno que quiera volver a restablecer algunos equilibrios mínimos entre el capital y el trabajo en el futuro es desandar. Primero hay que ver si esta reforma se va a aprobar, y eso está todavía en discusión. Yo ahí no soy determinista. Me parece que la semana que viene hay una movilización muy importante, va a haber acciones en todo el país, las convocó la CGT, las están convocando las 2 CTA. Me parece que esta historia está abierta todavía. Ahora, aún si se aprobase, me parece que claramente hay que limitar los efectos estructurales para adelante de estos procesos. Insisto, volver a subir los aportes patronales. Bueno, los bajó Caballo en el 93 y no se pudieron volver a subir, así que también son reformas, también son reformas estructurales. Sí, va a haber mucho para trabajar, porque realmente es una reforma que refunda las relaciones entre capital y trabajo. No, es muy difícil reducirla a algún aspecto particular. Que eso, ayer escuchaba compañeros de sindicatos de trabajadores de prensa de Córdoba y decían, bueno, esto deroga el estatuto del periodista, y ¿cómo volvemos para atrás con eso? Desfinancia también institutos de la cultura. Absolutamente. Es un ataque en todos los frentes. Entonces, me cuesta mucho decir, bueno, esta es la más importante o a esta habría que prestar atención. Realmente es una reforma integral, muy ambiciosa, y que de vuelta no es una reforma del gobierno de Javier Milei. Me parece que también tenemos que empezar a pensar un poquito eso. Estas eran reformas que estaban escritas desde antes que Javier Milei fuera una posibilidad. Creo que es muy importante lo que señalas, porque Milei es el muñeco del momento, digamos, es la marioneta del momento. Más tarde, más temprano, será apartada por los propios titiriteros, digamos, cambiarán de instrumento, pero como vos decís, estas son leyes que se han escrito en los principales estudios de abogados corporativos. De abogados corporativos del país. Es decir, es una carpeta que le dieron cuando llegó. De hecho, el año pasado, siempre nosotros recordamos, en el Yao Yao, cuando el 0,1% más rico de la Argentina, los empresarios más ricos de la Argentina aplaudieron a Milei, le estaban dando, digamos, con el aplauso vino la carpeta, era, es para este lado que tenés que ir. Es que, a ver, esto no es ningún secreto ni ninguna mirada conspirativa. Hay un video que se viralizó ya hace un tiempo de el propio Federico Sturzenegger, antes de las elecciones del 2023, diciendo, estas son las reformas que tenemos preparadas para el gobierno de Patricia. Para el gobierno de Patricia. Y eran las reformas que venían trabajando esos estudios corporativos, no solo laboral, tributaria, administrativa, en el Estado, penal, que venían trabajando para todos esos ámbitos. Y las venían trabajando para un hipotético segundo gobierno de Mauricio Macri, que no se dio, y luego la siguieron trabajando para cuando el PRO volviera a gobernar. Y lo dijo Sturzenegger, está el video. Estas son las reformas para el gobierno de Patricia. Bueno, no se dio el gobierno de Patricia, habría que ver, un poquito tuvo algo que ver, pero bueno, fue el gobierno de Milei, no tenía programa de gobierno, había una confluencia de miradas, de ideología. Bueno, venga, compraron el paquete de llave en mano. Pero de vuelta, eran reformas que estaban preparadas por los grandes estudios corporativos de abogados, contadores, que atienden a las 40, 50 empresas más importantes del país, y que de vuelta podemos hacer la lista, los conocemos todos, no es ningún secreto esto. Hasta por ejemplo, esta última reforma laboral, todo indica que el último peinado se lo dieron abogados del estudio Brujú Funes de Rioja, donde ya el histórico titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, casi recorrió los 50 años de intentos de reforma. El titular de la UIA era Funes de Rioja, es un empresario industrial peculiar, porque si bien no es empresario, tampoco es industrial. No es nada. Y defiende un modelo económico financiero. Pero lo que dice Luis es clave, esto tiene
un encadenamiento que hay que buscarlo hace 50 años. Comienza con eso para que observen cómo los sectores dominantes manejan el tema del tiempo. De lo nuevo, lo viejo, que nosotros lo manejamos de otra manera, a veces mal. Ellos son capaces de encaminar una reforma durante 50 años y hacerlo de esta manera. De este modo. No olvidemos que en democracia, es un mojón que hay que hablar, por lo menos señalarlo, este tipo de reformas también tuvo su origen en el año 83 con la ley Mucci. Así es, y ahora vamos a hablar de eso, para no tenerlo a Luis en línea. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo tu claridad, tu profunda claridad y esto, ¿no? Hacer un poco de historicidad de estas normativas que no solo que no trajeron los resultados declamados por estos sectores, sino que también toca, me parece, un sector que se da la mano con uno de los poderes constituidos del Estado que no fue democratizado en la última dictadura, que es el Poder Judicial, que son los asesores jurídicos, que son los escribas del decreto 7023, los asesores de siempre. Muchas gracias, Luis. Abrazo grande para ustedes, nos vemos todos en las plazas el 18, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza de los Congresos, pero va a haber movilizaciones en todo el país y es importantísimo que los diputados, los senadores sientan ese aliento, sientan esa presión ahí donde viven, en las provincias cuyos habitantes representan, cuyos gobiernos representan, sí, me parece que lo del 18 es clave. Muchas gracias, Luis. Así, ahí vamos a estar todos y todas. Abrazo. Chao, Luis. Bueno. Yo creo que es muy importante. Si me permiten, voy a hacer una pequeña reseña de lo que implica esta reforma laboral. La verdad que quienes estamos en el mundo del trabajo, sea abogados o abogadas laboralistas, sea dirigentes gremiales, sea investigadores como Luis, hace mucho tiempo que venimos alertando sobre esta situación. A veces parece que es un discurso de usina, propio, particular. Me parece que el tema del trabajo fue una disciplina subvalorada desde el campo nacional y popular. Hace de un tiempo a esta parte, muchas diferencias, Artemio lo decía recién, en la concepción. Tuvimos un ministro de Trabajo en el gobierno de Alberto Fernández que hablaba de que el mejor salario era el que se podía pagar, y un ministro de Producción que hablaba de la industria del juicio, esto que marcaste vos, Rinco, es importante también, hablar el lenguaje de la derecha, pero como lo decía Luis de la mejor manera que lo voy a decir yo, desde que se desembarcó en la Argentina en la primera dictadura con un esquema rentístico financiero, y esto toma las palabras de Victoria Basualdo, que dice que la dictadura de Onganía fue la última industrialista. En esos términos no dejó de ser dictadura por eso, ni tampoco dejó de hacer profundas reformas sindicales, pero Artemio, esto vos lo marcás siempre también cuando hablan de los 70 años de peronismo, de la pobreza, más allá de las diferencias en las mediciones. En el año 74 habría una participación de los trabajadores superior al 50%, la pobreza y el desempleo tenía guarismos que hoy anhelaríamos fuertemente, pero la dictadura viene a romper con la ley de contrato de trabajo, modifica incluso un artículo que es central y que volvió a ser modificado con posterioridad, que es el artículo 30, que habla de la tercerización y de la responsabilidad solidaria, es decir, que todos deben responder frente al trabajador en este esquema, ¿no? Esto hizo que incluso en el año 1993 la Corte Menemista dictara un fallo, el fallo Rodríguez con embotelladora, donde decía, a ver, si nosotros hacemos esto muy protectorio, no lo quiero hacer técnico, entonces no van a desembarcar las inversiones. Entonces Rodríguez se quedó sin cobrar por parte de Pepsi porque la embotelladora había quebrado y no había responsabilidad solidaria de quien efectivamente utilizaba esa prestación de servicios. Entonces esto es central, no viene desde ahora. La dictadura derogó la ley de asociaciones sindicales 20.615, una ley que establecía que los sindicatos podían pronunciarse respecto de las cuestiones políticas, ¿no? La dictadura siempre abregó porque los sindicatos se limitaran simplemente a las condiciones de trabajo y nada más, hasta por ahí, porque ustedes saben que Martínez Dios en el año 81, haciendo una suerte de resumen de su gestión, habló de todas las libertades, libertad de importación, exportación, de tarifas, de alquileres. La única libertad que no existía era la fijación de salarios, que lo hacía la Junta Militar, pero se suspendió la actividad gremial, se derogó o se suspendió directamente el derecho de huelga, todo por ley, se estableció la ley de entidades financieras, esto dándose la mano con el modelo, se establecieron las caducidades sindicales en febrero
febrero de 1977, cayó la afiliación sindical, esto Héctor Recalde lo marcaba siempre, hubo una reafiliación masiva, pero se estableció el primer estatuto de la construcción, que es el fondo de cese laboral con diferencias, aún vigente y con el propósito declamado en un trabajo de alta rotación que no existiera trabajo sin registrar. Sin embargo, hoy en día la construcción es el segundo rubro sin registración, el primero es las trabajadoras de casas particulares, pero después tenemos reformas actuales muy similares a los años 90, la ley de pymes que introdujo el periodo de prueba, el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas de que tanto se habla, modalidades de contrato de trabajo que establecían que el empleador tenía que pagar ni un peso en el caso de despido, los contratos basura, terminamos con un 24,62% de desempleo en el año 2001 y después vino el gobierno, esto también hay que verlo, ¿no? El menemismo también tenía su Corte Suprema de Justicia, tenía su ley de reforma del Estado con la venta de todas las empresas que manejaban los recursos estratégicos, nos fue muy mal. El gobierno de Mauricio Macri, que intentó hacer la reforma laboral jurídica, porque la de hecho la hizo perdiendo 25.000 pymes, llevando el desempleo a 2 dígitos cuando Cristina lo había dejado en 5,6, dejando un salario de superior a $200, Cristina lo había dejado en 569. Entonces, ojo, que esto ya viene desde ese momento. Y otra cosita que hablaban de la reforma previsional, la Corte Suprema de Justicia hace unos días declaró la constitucionalidad de la reforma previsional de Mauricio Macri de diciembre del año 2017. Ya va preparando el terreno para esto, pero esto que decía Luis es central. Tenemos el decreto 70/23 que está suspendido por una acción cautelar de la Corte para ser tratado por, de la CGT para ser tratado por la Corte, pero la ley de bases impuso la eliminación de todas y cada una de las sanciones y multas por empleo no registrado o deficientemente registrado. ¿Cuánto se registraron en un universo de 3,5 millones más o menos de trabajadores? 16.000. Entonces no sirvió para esos propósitos, ya estableció una suerte de criminalización de la acción sindical, poniendo como posibilidad de despido la toma o el bloqueo. Esto está en contra de todos los criterios de la OIT, para no repetirlo, y ahora vienen con estos 3 propósitos. Y algo del FAL, o del FALO, como dice un amigo, el Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria. Es tremendo porque los jubilados se le van a pagar las indemnizaciones por despido a las grandes empresas. Se perdieron 19.000 empleadores y de esos 19.000 empleadores casi todos son pymes. Claro. Entonces basta con esto de poner como mascarón de prueba al pequeño y mediano empresario cuando le abrís la importación y por más meritócrata que sean no tienen mercado interno para vender, con ingresos, poder adquisitivo del salario totalmente deprimido. Así que nada, siempre lo hacen. Es muy triste. Da mucha impotencia, sí, como decías vos, Artemio, discutir siempre lo mismo. Sí, lamentablemente circular, pero al mismo tiempo muestra una perspectiva acerca de qué va a pasar en los futuros años. Obviamente la reforma laboral, más allá de los aspectos técnicos estrictos, que Nati los desarrolló y los podría desarrollar mucho más si hubiera tiempo, esto muestra que los niveles de consenso, ellos los observan reduciéndose de una manera notable, porque finalmente desde el punto de vista de la estructura del funcionamiento del Estado, esto es represión jurídica. Claramente es un aparato represivo que tiene modalidad jurídica que actúa eventualmente sobre la protesta social. Pasó también en dictadura. ¿Por qué hubo golpe de Estado del 76? Obviamente son varias hipótesis, está muy discutido, pero durante el Isabelato, me voy un poco atrás porque creo que un poco lo planteó Luis, esto dialoga perfectamente con la dictadura, por lo tanto es pertinente analizar. Yo creo que si vos analizás lo que pasó durante el periodo, tras la muerte del general Perón, durante el Isabelato, el gobierno de Isabel promovió entre otras, dos medidas centrales, produjo 2 efectos centrales. Por un lado el Rodrigazo, que fue la precuela del Plan Martínez de Oz, y por otro la aparición de la AAA, que fue la precuela de los grupos de tarea de la dictadura. ¿Quién termina por lo menos poniéndole coto y finalmente haciendo que se desbaraten esos planes? El movimiento obrero. Nunca hubo tanto ascenso de lucha gremial en Argentina, probablemente en los últimos 50 años, y nunca tanta proximidad de los trabajadores al Estado como en el último tramo del Isabelato, contra la voluntad explícita tanto de Isabel Perón como los sectores de la derecha peronista.
yo creo que ahí hay que buscar también por qué aparece la precipitación de un golpe que estaba en un cabildeo, porque dice, bueno, esto no va más porque fíjate lo que ha pasado en este proceso. Termina siendo el ascenso de la lucha gremial la que pone fin a esa circunstancia. Por lo tanto, un poco lo que decíamos inicialmente, más allá de las conducciones circunstanciales, yo reivindico, bueno, la figura de Lorenzo Miguel en esa época fue central, muy maltratada por ciertos análisis que merecen una autocrítica, pero yo creo que algo de eso también está en juego en esta reforma. Las instituciones gremiales son un obstáculo, más allá de las condiciones circunstanciales, son un obstáculo insalvable para este tipo de proyectos. Y me pareció muy interesante lo que decías antes, que esto es una reforma planeada hace 50 años. Es decir, la derecha sabe que tiene... Pero viste que te corre con lo nuevo, y nosotros creemos que eso es vetusto. Es vetusto. Sí. Quería hacer un pequeño mapa de las reformas laborales, la modernización laboral, porque es el eufemismo que siempre la derecha ha utilizado, y empezar por uno. Artemio decía las dirigencias circunstanciales. Me parece muy importante separar la dirigencia del sindicato y del movimiento obrero. Son cosas bien diferentes. Vamos a escuchar a Andrés Rodríguez, líder de la Unión de UPCN, la Unión de Personal Civil de la Nación, en el año 90, ya preparando las reformas laborales que vendrían con Menem. Siempre tenemos que tener en cuenta que la ley de empleo sirve para una transición. Estamos en un país en crisis con un alto porcentaje de desocupación. Es muy importante que ese personal desocupado de alguna forma tenga una flexibilidad laboral. Por eso es cierto que el Congreso debe acelerar en todo lo posible el tratamiento de este proyecto para su aprobación definitiva. Pero lógicamente nuestro objetivo de fondo es lograr un país con plena producción y plena ocupación de mano de obra, e indudablemente esto requiere el pasaje de esta estabilidad que lógicamente a veces trae costos y duros, costos fundamentalmente para los sectores más humildes, para poder arrancar entonces con una política de crecimiento y que indudablemente reactive toda la producción que está tan alicaída para que en cierta forma ocupe la mano de obra. Ahora, ¿los trabajadores pierden algunos derechos, como se dice por ahí? Mire, lógicamente no es lo mismo esta cuestión de un trabajador desocupado que pasaría con este planteo de flexibilización a tener un trabajo a veces temporario en sus derechos comparativamente con un trabajador estable, pero de cualquier manera, frente a la realidad y frente a la extrema necesidad que padece hoy una persona desocupada con situaciones hasta de hambre y de necesidades, esto significa un alivio y por supuesto tenderá o tiene que transformarse hacia lo mejor. Es muy interesante porque lo podríamos haber escuchado la semana pasada, lo podríamos haber escuchado durante el gobierno de Macri, incluso de la Alianza. ¿Qué es lo que nos está diciendo Andrés Rodríguez? Es el viejo truco de la crisis, la emergencia. Estamos en emergencia, entonces hay que perder derechos, empeorar el presente para mejorar el futuro. Es un razonamiento desquiciado, pero que hace 50 años nos lo imponen, diciendo, siempre estamos a una pérdida de derecho del paraíso. Si tenemos demasiados derechos, con lo cual la gente, el exceso de derechos, como diría Dante Camaño, que aprovecho para saludar, sindicalista gastronómico, que dijo que el kirchnerismo fue una orgía de derechos. Entonces tenemos demasiados derechos y eso aporta pobreza y pienso hambre. En un diván para ese señor, ¿no? Sí, un diván. Pero hacemos un paréntesis porque hay otros ejemplos de esta breve historia de la reforma laboral, pero el compañero Artemio tiene un... vos sabés que hubo elecciones en Nueva Chicago, saludamos a la lista triunfadora de Blog La Marca, esperemos que estén a la altura de las expectativas que despierta un club como Nueva Chicago, que seguramente nadie va a discutir, es el más popular. No sé por qué me mirás a mí. No, estoy simplemente haciendo una acotación que me parece indiscutible. Y bueno, luego yo me fui caminando a ver la feria de Mataderos. Sí, hermosísima. Exactamente. Lisandro de la Torre y ahí arranca. Mataderos es un barrio que muestra en términos concretos lo que implica la desindustrialización en Argentina, totalmente. La pérdida de derechos, lo que implica el empobrecimiento de una zona muy pujante, que sigue siendo obviamente una zona absolutamente, yo diría,
linda de ver, de transitar, pero debemos reconocer que ahí abajo subsiste la tragedia de la Argentina de los últimos años, 50 años. Sí. Y me encuentro en la feria con un panorama que yo esperaba distinto, poca gente, y voy caminando y me recibe uno de los responsables de, les comento, para los que están oyendo, si se dan una vuelta por allá, al puesto Los Griegos, el puesto de trabajo. ¿Y cómo se puede llamar el responsable del puesto Los Griegos? Aristóteles. El compañero Aristóteles me manda efectivamente varias miradas interesantes sobre lo que ocurre en la Feria de Matadero. Por supuesto que es una escucha del programa, le mandamos un saludo. Él tiene Instagram, lo pueden buscar ahí. Y me dice esto, digo, bueno, primero, poca gente. Bueno, pero ¿qué ha pasado acá? Y me dice, bueno, lo que pasa es que este proceso ha corrido al turismo tradicional de la Feria de Mataderos y se ha reemplazado en parte por sectores medios y medios bajos que se trasladan del centro de la ciudad hacia el sur. El sur se planchó. Las barriadas del sur ya no transitan como antes la Feria de Mataderos y ha sido y mucho menos los turistas con este tipo de cambio obviamente no les resulta favorable. Y ha sido reemplazado por, en parte, una migración del centro de la ciudad hacia el sur de la ciudad, pero que por supuesto no compensa la pérdida ni en flujo de población ni en, obviamente, gasto. Por lo tanto, ese tipo de circunstancias que trae aparejado este modelo también hay que tenerlo en cuenta, porque eso supone que las diferencias en términos de distribución del ingreso, de la cual hablaba Luis, que también comienzan a tener impacto en términos de distribución geográfica y lo que implica dentro de un distrito que muchos suponen homogéneo como Capital Federal, ¿no? Es verdad. Ustedes caminen en Capital Federal y observarán que toda la oferta de muchos de los candidatos estaba dirigida a un sector que francamente es minoritario en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué ciudad tiene en la cabeza, pero la que existe hoy no es esa. No es más. Por lo tanto, un saludo a Aristóteles, saludo a la nueva conducción de Nueva Chicago y un saludo, un reconocimiento a la gran hinchada, que es el motor fundamental de todo esto que estamos hablando. No sé por qué me mirás, porque yo tengo 3 hijos que aportan a la Feria de Mataderos y compran todos los fines de semana. Pero por supuesto. Y son hinchas de Chicago. Así que más no puedo aportar. Yo soy hincha de Vélez. Gracias. Bueno, tampoco podemos. El último comentario es una chicana, pero bueno. Muy bien. Vamos a seguir entonces por esta breve historia de la flexibilización laboral. Un año después que Andrés Rodríguez, el inoxidable titular de la UPCN, dijera que hay que perder derechos. Hablando de Aristóteles, es un Aristóteles gremial. Exactamente. Las reflexiones son muy profundas. Y un año después, Menem habló de la ley de empleo. En materia laboral y en homenaje a los trabajadores en este 1 de mayo, también me permito instar a la pronta sanción de la nueva Ley Nacional de Empleo, que permitirá modernizar la legislación laboral para adaptarla a nuestras necesidades productivas y posibilitará la creación de nuevas fuentes de trabajo. Miren, siempre es el mismo truco, Las leyes, la flexibilización, la modernización, como lo llaman, va a aportar nuevos puestos de trabajo. Nunca ocurrió. Jamás ocurrió, ni en dictadura, ni con Menem, ni con Macri, ni con los intentos. Y a nivel internacional, Rinco, tampoco lo marcaba Luis recién con las reformas laborales que evaluó la OIT en 102 países. En 100 no resultaron, así que creo que es concluyente. Es concluyente. Bueno, esto era 91, 3 años después, un gran amigo de la casa que siempre recordamos con mucho afecto, Héctor Recalde. Un grande. Un grande un que maestro. Ya estaba ahí en el año 94. Porque entre la sanción de la ley de empleo y el año 94, ¿qué ocurrieron? Y decretos de necesidad de urgencia, porque siempre estamos en la emergencia, en la urgencia. Y esto es lo que decía Héctor Recalde sobre esos decretos. Estamos hablando del año 94. Los abogados decimos, quien afirma un hecho es el que está encargado de probarlo. Si ellos afirman que estos recortes de los derechos van a crear empleo, ¿por qué no lo prueban?
¿O se creen que los trabajadores son conejillos de India que pueden ir experimentando las normas que están imponiendo, muchas de ellas por vía inconstitucional de decretos, y que las vienen imponiendo hace rato? Porque cuando nos prometían que con la ley llamada Nacional de Empleo se iba a terminar la desocupación, había un 6,6% de desempleados. Y hoy hemos visto las cifras, y no hace falta que ustedes la vean, porque basta ver los avisos y basta ver la gente buscando trabajo o los compañeros que lo perdieron. Pasamos del 9,9 en mayo del 93 al 9,3 en octubre del 93, y estamos esperando los guarismos de este mayo, y casi seguramente va a ser superior al 10%. Lo mismo, de nuevo, esto podríamos haberlo escuchado la semana pasada. Siempre es el mismo truco, la emergencia, vamos a crear empleos, no se crea un solo empleo. Recordemos que con las leyes modernas del periodo de Menem y de la Rúa, el desempleo llegó a 22%. Cuando asumió Néstor Kirchner, que era la ironía que él decía que era mayor el porcentaje de desempleados que el porcentaje de electores, de sus electores, pasó del 22% a menos del 7%, 6% cuando se fue Cristina, el desempleo, con todas esas cosas horribles para nuestra derecha, como la doble indemnización, etc. Caía el desempleo, de la informalidad, mejora salarial, del mínimo, jubilaciones, pensiones. O sea, es una desmentida total. Es una orgía de desmentidas. Vamos a copiar a los extraños y parte de los propios. A ver, Rinco. Y terminamos con momento de la alianza. Llega la alianza, la continuidad es, recordemos que la alianza fue el mecanismo del establishment para terminar con Menem, pero mantener el mismo sistema. Era cambiamos lo que va a ocurrir con Milei, es decir, Menem, que era un estadista increíble, una cosa fabulosa. Cuando llegó un momento en que ya no era útil, lo apartaron y trajeron a dicen que soy aburrido. Aburrido. Qué vergüenza. Lo único cierto que dijo él durante toda su trayectoria es eso. ¿Qué es lo que hace la alianza? Que era una alianza con un sector de centroizquierda, que era el Frepaso. El primer. Vos sos generoso. Soy generoso. Sí. Que se autopercibía de centroizquierda. Sí. La flexibilización laboral. Chacho Álvarez explica, lo explicita, que es un pedido, una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Claro. Bueno, que es lo mismo que como ahora, Exacto. Como ahora. Es decir, es el mismo manual, entonces se lanza el debate en el Senado para que se vote esta ley miserable de flexibilización laboral, que era contraria a todo lo que el Frepaso defendía. Y ocurrió lo que después se llamó el caso Banelco. Vamos a escuchar. Vos tenés una visión romántica sí. de lo que el Frepaso decía. Escuchamos a Hugo Moyano, qué es lo que decía en aquella época. Yo lo que dije, lo que había expresado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos. Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista, que la ley no iba a pasar, él me dijo, para los senadores tengo la Banelco. Ahí terminó la cosa. Después lo que pasó a posterior yo no conozco. Lo que sí, que a nosotros nos sorprendió el hecho de que cuando discutíamos con los senadores, ellos priorizaban los planes trabajar. Apenas nosotros hacíamos una discusión sobre la ley, nos ponían por delante los planes trabajar, que se lo exigían supuestamente los gobernadores de su provincia, pero después cuando se trató la ley, nadie se acordó de los planes de trabajar, y ellos la votaron igual. Entonces, esto es lo que a nosotros nos crea algunas dudas, ¿no? El caso de la famosa ley Banelco es paradigmático. Es decir, Chacho Álvarez, alguien que venía del progresismo, de la centroizquierda, digamos, más allá de lo que podamos analizar, así se vendía. Era como el progresismo llega por fin. Lo primero que hace el progresismo es una ley impuesta por el Fondo Monetario, ley que el vicepresidente de ese entonces, Chacho Álvarez, rosqueó con ahínco, y
el día que se entera por una denuncia que los senadores peronistas habrían recibido una coima para votarlo, ahí fue el acabose y terminó con su renuncia a la vicepresidencia frente a la reticencia de dicen que soy aburrido de investigar. De la Rúa sale a defender a Flamarique, que era el ministro de Trabajo, defiende a los senadores peronistas, diciendo no hubo coimas. Pero el debate no era si hubo coimas o si los senadores aceptaron votar un engendro en contra de los derechos de sus representados pro bono. ¿Viste? Lo que quería Chacho es que los tipos destruyeran derechos de sus representados de forma gratuita. Más allá de que si ocurrió o no, si lo hicieron pro bono o lo hicieron con guita, la ley era una catástrofe. La ley era una catástrofe hacia las mayorías, explícitamente pedido por el Fondo Monetario Internacional, que como Artemio me explicó más de una vez, es un fondo técnico, no tiene ningún correlato político, no es el instrumento de ningún país. Entonces creo que hay que recordar, en general, nuestra derecha nos quiere mantener en un eterno presente. Sí. Esto ocurre hoy. No sé qué pasó ayer, esto es nuevo, vengo con un manual. Te vienen con la carpetita que tiene aureolas de café del año 76. Es el mismo modelo, es el mismo sistema. No, y además el comportamiento del sector progresista, que fue el encargado de volver a insistir con Cavallo en el gobierno de la Alianza. Exactamente. O sea, que también tuvo su correlato en la última experiencia del FDT, donde el progresismo creyó que repitiendo lo que había hecho el neoliberalismo durante tanto tiempo, particularmente en el tema de deuda, iba a lograr algún efecto distinto. No lo logró. Sí, lo logró, que mira cómo estamos. Creo que hay una toxina que nos inoculamos de creer que si bajamos los decibeles, enfrente nos van a querer. Creer que lo que enfrente les molesta son los desbordes imaginarios de Cristina o los mocasines polvorientos de Néstor. Lo que enloquece de furia a los de enfrente es la orgía de derechos, como dice mi gran amigo Dante Camaño, que aprovecho para saludar. La orgía de derechos, la ampliación de derechos es lo que los pone furiosos, así como la flexibilización laboral los pone cachondos. Entonces, cuando volvamos a gobernar, y sin duda vamos a volver a gobernar, lo primero que tenemos que entender, que hay urgencia, ejercicio pleno e impaciente del poder, y por otro lado es que no existe la mesa esa donde nos vamos a sentar todos y nos vamos a poner todos de acuerdo. No existe. Lo probó Alberto cuando hablaba de mi amigo Héctor, mi amigo Mongo. Mi amigo, Horacio. Horacio. Y ampliar derechos, reconocer nuevos derechos, implica la lluvia de meteoritos que te va a mandar el 0,1% más rico a través de todos sus mecanismos, a través del el grupo de tareas judicial, a través del grupo de tareas de los medios. Ese es tu destino. ¿Querés ampliar derechos? Ese es tu destino. Así es. Bueno, entonces, señor, estimado, presente su tema. Rodolfo Ortega Peña. ¿Cómo? Vos nombraste a Rodolfo Ortega Peña, salió el tema de Rodolfo. Bueno, sobre todo para los que, obviamente, la mayoría de los escuchas del programa probablemente tengan referencia, pero hay un sector que no lo conoce. Vos sabés que hay pocas imágenes de Rodolfo. Pero hay varios discursos. Pocas imágenes. Ustedes lo quieren ver. Hay una película que viene mucho al caso de Raimundo Gleiser, de Cine de la Base, que está en internet, que se llama Me matan si no trabajo, que refiere a una situación con obreros con trabajadores de una empresa que manipulaba el plomo y que tenían obviamente saturnismo en la sangre, y van al Congreso, van a una movilización, y aparece Rodolfo Ortega Peña para darles la bienvenida y decirles que efectivamente eso iba a ser tratado, que él se iba a encargar, y termina con una frase muy interesante que es: pero no olvidar que acá adentro no se resuelven las cosas por el Parlamento, que solo el pueblo salvará al pueblo. En términos más contemporáneos, la movilización de masas, la estructura de reclamo que se articule socialmente, es la que termina definiendo, entre otras cosas, la orientación del marco jurídico que predomine.
una canción central de esa película es esta que trajimos a colección, en este caso cantada por Daniel Biglietti, que viene a cuento de la reforma laboral que estamos tratando una vez más frente a la ofensiva de los sectores dominantes sobre los trabajadores, frente a la dictadura del capital. Me matan si no trabajo, y el estribillo se completa, y si no trabajo, también me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios, sábados de 9 a 11, AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Séptima edición de la Noche de la Cultura Popular Cristina Libre. Este sábado 13 de diciembre, 65 espacios culturales abrirán sus puertas con más de 1000 artistas en escena.
Una noche de arte, de resistencia y encuentro entre tanta oscuridad. Consulta la programación en @lanocheDeLaCultura. Entrada libre y gratuita. Argentina con Cristina. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios los sábados a la mañana. Despierta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana mejor. Sin diarios voy, sin diarios voy. Aquí estamos para finalizar este Sin Diarios, mandarle un beso enorme a Amado Udú, nuestro querido conductor, pero como siempre la consigna, que es la consigna que querría Eve, ¿no? Cristina libre, Sí. está... Todo esto no podría suceder si Cristina no estaría injustamente presa. Así que, Rinco, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy en es la nuestra séptima República? edición de la Noche de la Cultura Popular, este 13 de diciembre, de 19 a 1 de la mañana, 19 horas a 1 de la mañana, bajo la consigna Cristina Libre. Hay más de 65 lugares, espacios culturales autogestivos que van a ofrecer a más de 1.000 artistas que van a participar en simultáneo. Va a ser en plazas, centros barriales, instituciones comunitarias, con entrada libre y gratuita. Hoy a partir de las 19, pueden buscar la programación completa con un mapa georreferenciado, espacios participantes y propuestas por barrio. Está disponible en las plataformas oficiales. En redes la cobertura puede seguir a través de @lanocheDeLaCultura. @lanocheDeLaCultura, buscan ahí, hay un mapa con todos los lugares que participan. Es impulsado por el colectivo Somos Cultura Popular, junto a organizaciones y trabajadores de la región que coordinan actividades en cada municipio. Cristina Libre, 65 espacios culturales del conurbano y más de 1.000 artistas que van a trabajar en simultáneo. Y como somos puntuales, un Exacto. valor que se ha perdido en las últimas épocas, los dejamos con Camilo García y su equipo de Minutos Contados, Sergio Rodríguez, Luciana Gleiser y Sergio Albamonte. Los esperan para seguir en la Radio de las Madres, nuestra querida radio, en donde contamos la verdad siempre. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes.